Buen día, ingeniera. A continuación le vamos a presentar sobre el análisis de componentes principales, más conocido como ASP. Bueno, primero, ¿qué es los análisis de componentes principales? Bueno, es una técnica que nos permite simplificar datos complejos en lugar de trabajar con muchas variables. Podemos resumir la información en pocas variables y a eso se le llama componentes principales, como podemos observar en el gráfico. Bueno, ¿por qué usamos el ACP? Bueno, se usa cuando tenemos muchos datos y queremos entender mejor su estructura. Por ejemplo, en ingeniería civil se puede usar para analizar sensores estructurales, mientras que en la inteligencia artificial también para reducir el tamaño de los datos sin perder información útil, ¿no? Y también para visualizar datos multivariados en 2D o en 3D. Y obviamente, como ya recalcamos, para eliminar la redundancia entre variables y mejorar el rendimiento de los modelos. ¿Qué conceptos matemáticos se usa? Bueno, se usan los vectores propios como podemos observar en la imagen y también los valores propios, que es para encontrar nuestras nuevas direcciones. Luego proyectamos los datos nuevos en esas direcciones, reduciendo la dimensión y manteniendo la información más relevante, con lo cual se hacen nuestras transformaciones lineales para hacer el cambio de base y, como ya mencioné, la proyección ortogonal con la reducción de la dimensión para así mantener la información más relevante. Bueno, el procedimiento es primero estandarizar los datos. Luego, calcular la matriz de covarianza, que en este caso, como está aquí en la imagen, tenemos cómo se calcularía la matriz de covarianza para una segunda dimensión y para una tercera dimensión. En el caso, esto es un poco el cálculo difícil, entonces se recomienda trabajar en lenguajes de programación. Esta imagen se puede trabajar en lenguaje de Python para así de esa manera calcular más rápido nuestra matriz de covarianza. Luego se va a proceder a obtener nuestros vectores propios y y después se va a seleccionar los componentes principales y por último se va a proyectar los datos de la nueva base, ya proyectada con esta matriz de covarianza. Bueno, ahora procedemos con el ejemplo del ACP. El ACP ya sabemos que es una técnica estadística que resume la información, reduciendo la cantidad de variables sin perder lo más esencial, es decir, la información que sea más importante en los datos. Bueno, en este caso tenemos una tabla que tiene tres variables: altura, peso y edad, y las personas, que en este caso son cuatro. Entonces ya tenemos la tabla. Lo primero que se hace es estandarizar los datos, es decir, sacar la desviación estándar de cada uno para que tenga de media cero y de desviación estándar uno. ¿Esto para qué? Esto nos permite para que valores muy grandes, en este caso como la altura, no predominen tanto en lo que es las variables de la edad. En este caso tenemos que la altura está en centímetros y la edad bueno, en años. Entonces, para que no predomine tanto, le sacamos un medio y desviación estándar, lo cual nos ayudamos de un código de Python que nos ayuda con esto de análisis de datos de una manera más efectiva. Y ya lo mostraremos posteriormente. Después aplicamos lo que es del ACP para reducir las dimensiones. En este caso usamos para transformar las tres variables, peso, altura y años, en dos. En este caso, esta nueva variable se va a llamar de componentes principales. Entonces, en este caso mostramos el código de Python. Bueno, en este caso tenemos el código de Python, el cual nos ayuda. Bueno, tenemos aquí los datos de la altura, el peso y la edad en una matriz. Entonces, este código nos ayuda a estandarizar y sacar la desviación estándar de cada uno de los datos de arriba de la variable X. Entonces tenemos que nos da los nuevos componentes. Acá abajo en la terminal tenemos los nuevos componentes, la cual ya lo pasé a acá una tabla mejor explicada, en la cual tenemos aquí los nuevos componentes que ahora en vez de ser tres variables son dos. Entonces tenemos que el primer componente es 0,58, lo cual nos indica que este componente predomina sobre el 0,19, es decir, que este componente tiene la mayoría de información de los datos originales. Y en este caso sucede lo mismo para todas las personas. 2,13, que tiene más información que el componente 2. Prácticamente el componente uno tiene la mayoría de información. Entonces el componente 2 no es que nos sirva de mucho. Y entonces en este caso con estos datos podemos graficar lo que es
una gráfica en 3D, la cual tenemos en el eje X el peso, en el eje Y la altura y en el eje Z el componente principal, en este caso el componente principal uno y el componente principal 2 como ya lo vimos en la gráfica. Y también podemos agregarlo a una gráfica en 2D, la cual nos da en el eje X el componente principal uno y en el eje Y el componente principal 2, la cual esto nos ayuda a analizar de una mejor manera los datos y simplificar los datos complejos. Gracias.